Con Cristo tenemos un nuevo despertar. Nunca perdamos la fe y la esperanza. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún Él me alabarme, salvación mía y Dios mío. Recuerda, cuando Cristo está, todo está bien. Voy a presentarles a Noemí Jorquera, que está ahí en la pantalla. Noemí es la psicóloga, trabaja en la Universidad de las Américas y nos va a presentar el duelo. Vamos a presentar el tema, ella va a explicar un poquito y después de eso, por si acaso, Noemí se van a ir uniendo de a poquitito, así que casi siempre llegan un poco tarde, sí, pero dice hola, buenas tardes a todos. Verónica dice buenas tardes a todos y excelente día. Bueno, entendiendo y ya recibiendo todos los saludos, voy a dejarle la clase a Noemí Jorquera, que con mucho cariño ella se esmeró, incluso hoy día tenía algo importante y se apuró mucho para poder llegar a la clase y me avisó cuando llegó, ella estaba atenta a todo, así que agradecemos ese cariño que tú tienes para todos nosotros que estamos aquí escuchándote, Noemí. Dios te bendiga y gracias por compartir lo que sabes. Te doy la Muchas palabra. gracias, muchas gracias. Primeramente me presento, mi nombre es Noemí Jorquera, yo soy psicóloga con 5 años de experiencia. Actualmente trabajo, como decía el doctor, en la Universidad de las Américas, en la Dirección de Asuntos Estudiantiles. Yo atiendo a los estudiantes de la universidad. Tengo un diplomado en trauma y duelo de la Católica y también tengo un postítulo de clínica y violencia de la Universidad de Chile. Y ahí igual tengo cursos de terapia breve, centrada en soluciones, curso también socioafectivo de los adolescentes, detección de abuso infantil. Ese es como mi currículum, por así decirlo, para que me Mucho. vayan familiarizando. Y bueno, mi trabajo más importante actualmente hace 10 meses aproximadamente lo estoy cumpliendo, que es ser mamá de un bebé de 10 meses, así que ese ha sido mi trabajo más importante hasta el momento. Y bueno, vamos a hablar de un tema que a veces es como un poquito difícil de procesar, que es el duelo, ¿verdad? Hay muchos temas tabús en torno al duelo, la sociedad nos dice cómo tenemos que vivirlo, em, y obviamente acá la idea es hablar un poco de qué se trata, y también quiero pasar como una parte un poquito más práctica, como a dejarles algunos tips de cómo también ustedes pueden afrontar este duelo y también cómo pueden ayudar a otras personas en base a este mismo tips, ¿ya? Ahí obviamente cualquier duda que vayan surgiendo, ustedes me preguntan si algo no se entiende, para poder explicarlo obviamente bien, porque la idea es que este tema sea algo que todos aprendamos, ¿verdad? Así que vamos a partir. Bueno, el duelo es una experiencia sumamente compleja, para todos nosotros. Nosotros sabemos que es parte de la vida, pero es súper difícil vivirlo. Es sumamente, es una emoción que nos quebranta y generalmente siempre está ligada a la pérdida de alguien o algo amado, ¿ya? La muerte es la principal causa de duelo, pero también existen diferentes tipos de pérdida. Ya está, por ejemplo, en la pérdida de una relación de pareja, problemas de salud, un cambio de casa, un cambio de trabajo, un despido, un sueño frustrado. Todas esas situaciones nos van generando duelos también, el fallecimiento de una mascota. Entonces, es súper importante entender que existen diferentes tipos de duelos, ¿ya? Nosotros no somos conscientes de que vivimos duelos diariamente, o sea, cuando uno termina un trabajo, por ejemplo, cuando ya termina el contrato o me echan de una pega, uno no sabe que también sufre un duelo, ¿verdad? También el término de una relación de amistad, también hay un duelo ahí. Por lo tanto, es súper importante entender que existen diferentes tipos de duelos, todos son válidos, obviamente. Y bueno, es un proceso psicológico que se vive ante la pérdida de algo valioso, ¿ya? Pero es súper importante entender que el duelo es algo natural y normal, ¿ya? Por eso les comentaba, o sea, es parte de nuestra vida,
Y obviamente es un momento de gran dolor y sufrimiento, ¿ya? El duelo tiene una característica que es precisamente esa, el dolor, ¿verdad? La pérdida de algo que era amado y querido para mí. Y bueno, ¿qué hablamos cuando hablamos de duelo en psicología? Como les comentaba, el duelo es algo universal, o sea, todos nosotros, independientemente de la cultura, de la religión, del país, todos nosotros nos enfrentamos al duelo. ¿Ya? Y cada cultura, cada religión tiene su forma de afrontar también el duelo, ¿verdad? Ahí, por ejemplo, nosotros tenemos este proceso del velorio, ¿verdad? Que aproximadamente dura 1 o 2 días. Luego está el proceso del funeral. Hay culturas, por ejemplo, en la India, donde las personas se velan por más tiempo. Eh, en México también tienen esta cultura de velar a las personas por más tiempo. Por lo tanto, es algo universal, pero es súper importante entender que igual es una reacción natural, o sea, que el duelo nos duela es lo más normal que nos puede pasar. ¿Ya? Es desagradable, sí, porque a nosotros no nos gusta sufrir, ¿verdad? Nosotros apenas tenemos una dolencia, vamos al médico, apenas nos duele la guatita, tomamos algo para que se nos alivie el dolor de guatita, pero es súper importante entender que el dolor es parte de, ¿ya? Es una experiencia muy angustiosa también y es una experiencia límite, o sea, el duelo tiene dos características, o me sirve para replantearme las cosas o me puede quebrantar, ¿ya? O me puede hundir. Y bueno, hay investigaciones que han intentado determinar qué es lo normal en un duelo, ya que, ¿qué quiere decir? Que son los síntomas como esperado y cuál duelo requiere tratamiento, cuál duelo sería llamado como patológico. Y ahí siempre va a estar la disyuntiva, porque hay teorías que dicen que el duelo es normal, que no se puede patologizar, hay otros que dicen que sí, hay un plazo para que sea patológico. Por lo tanto, existen estas diversas investigaciones que han intentado determinar qué es normal y qué no ante un duelo. Lo que sí, bueno, hay diferentes teorías, pero sí, hay la teoría que a mí más me hace sentido es que el duelo sí tiene etapas, ¿ya? Eh, Hay una teoría que plantea que el duelo tiene 5 etapas. La primera etapa es la negación, que es la parte donde nosotros todavía no asociamos que esta pérdida es real, como que nuestro sistema entra en un shock. Por lo tanto, si se dan cuenta, cuando uno ha tenido una experiencia de ir a un velorio, un funeral, a veces uno ve a los familiares de la persona como súper tranquilos, pero es este shock inicial que nos ayuda como a poder hacer todos los trámites que están asociados al duelo. Ya, por lo tanto, en esta etapa yo todavía no asimilo que la persona se fue. Ya, yo todavía creo que la persona va a llegar, todavía espero que quizás vaya a llamar. Me cuesta como asociar esta nueva realidad. Luego de la negación viene la ira y acá yo me enojo con todo el mundo. Me enojo con la persona que falleció, que partió. Me enojo con mis creencias también. Me puedo enojar con Dios. Me puedo enojar conmigo mismo. Me puedo enojar con un otro. Hay personas que si han fallecido en un contexto médico, me enojo con los doctores, me enojo con la institución. Acá yo me enojo, ¿ya? Y es súper importante entender que el enojo tampoco es algo negativo. Obviamente uno no tiene que regular porque la intensidad del enojo es lo grave, pero la función que tiene el enojo, acá el enojo se despierta siempre para avisarme que hay algo que no merezco. O sea, el enojo se despierta para decirme que el hecho de que esta persona o situación haya partido es injusta, que yo no me la merezco. ¿Ya? Por eso es que viene este resentimiento, esta rabia. Es súper importante que ustedes entiendan que es parte del duelo. Y después transitamos una tercera etapa que es la negociación, que aquí estamos como en búsqueda de la aceptación, como que hay días que sí, hay días que no, hay días que son más complejos, otros días no tanto. Entonces acá como que ya esta nueva realidad está como inculcándose en nuestro diario vivir, ¿ya? Y luego nosotros pasamos a una etapa que se llama depresión. No es que me dé depresión, ya no es no es el diagnóstico de depresión, pero sí aparece la tristeza, la desesperación, eh, la sensación también como de estar más sensibles por esta pérdida. Muchas veces acá las personas creen que están retrocediendo, como que volvimos a la etapa inicial, ¿ya? Y es parte de también estas etapas del duelo. Y finalmente nosotros transitamos por la aceptación, que acá es donde nosotros ya aprendemos a vivir con este dolor. Y obviamente encontramos un equilibrio emocional, o sea, yo retomo mi vida,
Obviamente, sí, siempre va a estar la pena como para fechas importantes, para fechas significativas. Es súper importante que ustedes sepan que estas etapas no son lineales, ¿ya? Por ejemplo, yo puedo estar en la negación y después pasar a la negociación y después me fui a la ira y después a lo mejor pasé a la depresión y después de nuevo volví a negociación. Por eso el duelo es tan complejo, porque no lo podemos vivir así como en una etapa lineal, sino que cada uno, acorde a nuestra experiencia y acorde a la relación que nosotros tuvimos con la persona, vamos a transitar en esta etapa de manera muy diferente, ¿ya? Entonces, estas son las etapas que a mí más sentido me hacen en torno al duelo porque es como lo que más común veo que se presenta, ¿ya? Eh, y bueno, recientemente hay un diagnóstico que es el trastorno de duelo prolongado, que este salió en el año 2022, ¿ya? Nosotros los psicólogos y los psiquiatras funcionamos con un manual que se llama Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, ¿ya? Este manual engloba todos los que son los trastornos mentales, la sintomatología, el tiempo, y en el 2022 se agrega este nuevo trastorno, que es trastorno de duelo prolongado. Acá está este trastorno, los síntomas suelen comenzar los primeros meses después de la muerte, ¿ya? Y los datos señalan que este duelo es más prolongado en personas que tienen diagnóstico de depresión anterior o también en padres que pierden a sus hijos, ¿verdad? Porque obviamente es una pérdida que uno siente antinatural, ¿verdad? Uno siempre, como papá, eh, cree que uno va a partir primero que los hijos, ¿verdad? Eso sería como lo natural, por así decirlo, en la vida. Y el trastorno de duelo prolongado puede incrementar y aumentar la posibilidad de que yo sufra con un trastorno de estrés postraumático. Y esas son las abreviaciones que aparece al final. Bueno, ¿cuál es la sintomatología de este trastorno de duelo prolongado? En primer lugar, hay una perturbación por la muerte de la persona querida. Ya hay una respuesta de dolor que es persistente, o sea que es todos los días, todo el tiempo y muy profunda. Ya aparece un dolor emocional muy intenso que está muy caracterizado como por la añoranza de volver a reencontrarme con esta persona. Y ahí yo puedo transitar por todas estas emociones: la tristeza, la culpa, la ira, la negación, sentimientos de haber perdido algo importante, incapacidad para volver a conectarme con otras personas, aturdimiento, dificultades en la vida social, dificultades cognitivas. Y según lo que plantea este manual, la respuesta de duelo se extiende por un periodo anormal de 6 meses. Hay teorías que plantean que un duelo normal debiese durar 6 meses y que hablamos de que es patológico cuando supera estos 6 meses. ¿Ya? Pero también acá se agrega que hay un periodo de duelo que supera lo esperado socialmente y culturalmente. Ya, por ejemplo, lo que yo les comentaba al inicio. En la India hay un duelo que es sumamente largo. A las personas la velan por varios días, incluso aunque el cuerpo empiece en un estado de descomposición. ¿Ya? Por lo tanto, por ejemplo, para nosotros a lo mejor un duelo de 2 semanas sería demasiado largo, ¿verdad? Para ellos culturalmente es lo normal en base a su cultura, valga la redundancia. ¿Ya? Y esta perturbación causa una disfunción significativa en todo ámbito de nuestra vida. O sea, este duelo repercute en mi área laboral, en mi área personal, en mi área familiar, educacional. Ya, o sea, repercute en toda área de mi vida, no solamente en una. Y bueno, ¿qué dice la neuropsicología? Se ha estudiado recientemente de que el duelo igual tiene un impacto a nivel cognitivo. Siempre se pensó que el duelo afectaba solamente a nivel emocional, pero también se ha investigado que también tiene una consecuencia, perdón, a nivel cognitivo, ¿ya? Y se realizó un estudio amplio con más de 5.000 participantes, donde se determinó que quienes tienen un duelo complicado tenían un rendimiento cognitivo mucho más bajo. Como yo les comentaba, como trabajo en una universidad y atiendo a estudiantes de la universidad, los estudiantes que viven alguna situación de duelo en el transcurso del año, siempre, pero siempre pasa que este estudiante baja las notas. Ya puede ser el estudiante que le va mejor, que tiene mejor rendimiento, pero siempre va a pasar que este estudiante en un ramo o en varios ramos va a bajar el rendimiento académico. Es súper importante esto tenerlo presente porque todos nosotros tenemos hijos o hijas, nietos,
en el colegio, en la universidad. Por lo tanto, es súper importante entender que si estos niños o estos adolescentes o estos adultos jóvenes y nosotros mismos, si estamos en un proceso de duelo, es normal tener dificultades para concentrarme, para memorizar, para recordar, ¿ya? Por lo tanto, esto está comprobado porque el volumen cerebral baja cuando yo estoy en un proceso de duelo, ¿ya? Por lo tanto, mi estructura anatómica también cambia. Por eso es súper importante tratar el duelo, ¿ya? Hay personas que llevan años con un duelo, que lo viven de manera como que se hubiese pasado hace muy poquito, y es súper importante entender que un duelo prolongado que no se trata es un factor de riesgo cognitivo a futuro, ¿ya? Por lo tanto, es súper importante entender que también esto nos repercute, lo que yo les comentaba hace un poquito, o sea, repercute en toda área de nuestra vida. Ay, se saltó una. Y bueno, ¿qué dice la Biblia acerca del duelo? Eh, es súper importante entender que la Biblia reconoce el dolor y la tristeza, ¿ya? Yo antes me he conectado en este seminario y es súper importante y se habla mucho del tema del consuelo que obviamente Dios nos entrega, ¿ya? Por lo tanto, la Biblia también habla en muchos capítulos acerca del dolor y la tristeza que acompaña la pérdida de un ser querido. Incluso el mismo Jesús, cuando estuvo acá en la tierra, sufrió la pérdida de un amigo y la Biblia lo comenta, ya cómo él lo vivió. Bueno, y el libro de Salmos está lleno de versículos que expresan esto, del lamento y la búsqueda de consuelo en momentos difíciles, ¿ya? Por lo tanto, insisto, el duelo es algo natural, es algo que trasciende eh, todos los años, o sea, y es algo que nosotros permanentemente vamos a estar expuestos. En Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13 y 14, se menciona que los creyentes no deben entristecerse como los que no tienen esperanza, porque hay una promesa de resurrección. Esto es súper importante porque yo con mis estudiantes siempre les pregunto en qué creen. Ya, si creen, no sé, hay muchos que son católicos, otros son evangélicos, hay algunos que son mormones, testigos de Jehová, hay otros que no creen en nada y creen en la energía del universo. Yo siempre les menciono que es muy importante aferrarse a una creencia. Nosotros en momentos difíciles necesitamos creer en un ser superior, ¿ya? Y las personas que no creen en algo superior a ellos, eh, es difícil transitar el duelo, ¿ya? Por lo tanto, es súper importante lo que les comento. En estos momentos es donde yo siempre más invito a que se aferren a sus creencias, que hagan sus oraciones, que vayan a su iglesia, eh, porque es una medida de autocuidado, ya es una medida donde yo puedo sociabilizar con otros, puedo compartir con otros lo que me está pasando, puedo también recibir un mensaje, ya, por lo tanto, es súper importante que en estos momentos no se alejen. Ya generalmente pasa cuando yo estoy viviendo una situación difícil, a veces lo primero que hacemos es enojarnos, como ya le decía al comienzo, esta etapa que tiene el duelo, en la ira yo me enojo con Dios y no voy a la iglesia, no le respondo a los hermanos de la iglesia, pero es súper importante lo que les comento, que esta es una medida de autocuidado, por lo tanto, si ustedes conocen a un miembro de su congregación que está en un proceso de duelo, yo los invito a que no pierdan el contacto, ya que estas personas puedan retomar, porque es una medida de autocuidado. Acá es donde van a encontrar este consuelo, ¿ya? Y en Mateo, capítulo 5 versículo 4 dice, bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación. Por eso es importante vivir el duelo, ¿ya? Eh, nosotros estamos muy acostumbrados a que las emociones negativas, que culturalmente no han enseñado que son negativas, como en la tristeza, la rabia y el miedo, son emociones que nosotros tenemos que huir, que tenemos que negar. Y eso no está bien, ¿ya? Estas emociones tienen una función adaptativa en nuestra vida. Todas las emociones tienen una función adaptativa. Por lo tanto, me gusta mucho este versículo porque nos invita a eso, o sea, no se aguanten la tristeza. Si tienen ganas de llorar, háganlo porque es lo más saludable, porque esa es la manera de nosotros recibir consolación. En psicología, bueno, quizás esto puede ser como para otra clase de educación emocional, pero en psicología nosotros nos enseñan que
la función que tiene la tristeza es precisamente de buscar ayuda, de buscar a un otro. Yo siempre tomo el mismo ejemplo, lo que yo les comentaba al principio, como soy mamá de un bebé. ¿Qué pasa cuando el bebé llora? ¿Qué me produce eso a mí? Me produce de querer auxiliarlo, ¿verdad? De querer ayudarlo, de querer ver qué le está pasando y cómo poder calmarlo. Esa es su forma de comunicarse conmigo, ¿verdad? Yo sé que algo le molesta, que tiene sueño, que tiene hambre, a través de su llanto. Y a nosotros culturalmente eso nos marca mucho, porque si nosotros vamos caminando por la calle y veo a una persona llorar, lo más probable es que yo me quede ahí como parada y mirando a ver si está bien, me pasa algo, si necesita ayuda. Por lo tanto, el llanto es una forma de comunicación. Por lo tanto, si yo quiero ser consolada, tengo que también recurrir a esto. Y también se ha demostrado que a través del llanto nosotros eliminamos cortisol, que es la hormona del estrés. Ya, por lo tanto, el llanto nos alivia. Por eso es que después de llorar, uno queda con una sensación así como de, como que el cuerpo pesara menos, porque precisamente el llorar me alivia, ¿ya? Eh, y ahí lo que les comento, es parte natural de la vida y existe un consuelo disponible. Entonces, como yo les comentaba, que la idea es que también nos llevemos como una enseñanza práctica. ¿Qué hago? ¿Qué hago cuando estoy viviendo una experiencia de duelo? Yo tengo una base que es cognitivo-conductual, ya esa es la perspectiva que más me hace sentido. Y yo siempre el duelo con los chiquillos, con mis estudiantes, trabajo a través del modelo ABC. Este modelo fue creado por Albert Ellis, que es un psiquiatra, eh, y él plantea que nosotros tenemos un evento activador, esta adversidad. Nosotros tenemos creencias irracionales sobre este evento activador y estas creencias irracionales nos generan consecuencias emocionales y conductuales. Por lo tanto, este modelo explica cómo nuestras creencias influyen en nuestras emociones y en nuestros comportamientos, ¿ya? Entonces, ¿cómo nosotros creemos que funciona la mente? Nosotros creemos que vivimos una situación, ¿ya? Nosotros creemos que así funciona la mente. Llega la situación y automáticamente nos genera una emoción y una conducta, ¿ya? Pero es súper importante entender que así no funciona nuestra mente. Nuestra mente funciona de esta forma. Se presenta la situación, que es el evento que me pasa. Esta situación me crea un pensamiento, que es una interpretación que yo hago de esta situación, y este pensamiento a mí me genera dos consecuencias, emocionales y conductuales. Acá hay una buena y una mala noticia. La situación yo no la puedo prever, no la puedo controlar, no la puedo predecir. Por lo tanto, la mala noticia es que yo en la situación no tengo arte ni parte. Ya, o sea, la situación se presenta y yo no tuve nada más que hacer. Ya no, nosotros estamos en un mundo con gente buena y mala, por lo tanto nosotros no somos ajenos a que nos pasen experiencias malas, ¿ya? Y yo no las puedo controlar tampoco, o sea, yo no sé, por ejemplo, si al finalizar este seminario, no sé, voy a llegar a mi casa y quizás no sé, la luz estaba toda cortada, no voy a poder calentar agua. Yo no puedo predecir eso, ¿verdad? Pues que si yo lo pudiera predecir, me adelanto y no sé, pues, voy a tomar once a la casa de mi mamá, por ejemplo, ¿verdad? Por lo tanto, las situaciones yo no las puedo controlar. Esa es la mala noticia. Pero les tengo una buena noticia, que yo mi pensamiento sí lo puedo cambiar, ¿ya? Y mi pensamiento automáticamente cambia mi emoción y mi conducta, ¿ya? Por lo tanto, no es la situación que controla el cómo me siento y el cómo yo me comporto, sino que es mi pensamiento. Vamos a pasar a un ejemplo súper práctico y es el ejemplo que yo siempre le doy a mis estudiantes. Eh, Veámonos este punto, a la interpretación irracional. La misma situación, se me quemó la comida. Mi pensamiento negativo es que yo no sirvo para nada, que soy una inútil, que lo hago todo mal. ¿Y qué me produce eso? Emocionalmente me pongo triste, ando enojada, me siento decepcionada. Conductualmente tiré la comida a la basura, no quise comer nada más. Eh, Conductualmente todo se arruinó. Pero si nos vamos para este otro lado, a la interpretación racional, tengo la misma situación, se me quemó la comida. Mi pensamiento racional es que
bueno, fue un accidente, estoy aprendiendo, es primera vez que me pasa, me distraje en algo, emocionalmente me regulo, ya me tranquilizo y conductualmente lo vuelvo a intentar, me encargo comida, salgo a comer a otro lugar. Si se dan cuenta, la situación en ambos ejemplos es la misma, pero al yo cambiar mi pensamiento, automáticamente cambia la emoción y cambia la conducta, ¿ya? Nosotros tenemos algo que todos nosotros los tenemos, que se llama pensamiento automático negativo. ¿Cuál es la característica de este pensamiento? Que es el primer pensamiento que se me viene a la mente cuando me pasa algo negativo, ¿ya? Ninguno de nosotros tiene el pensamiento racional de manera automática, ¿ya? Por muy psicóloga que yo sea, mentiría si dijera que toda mi vida yo la veo a través de una interpretación racional. Mi primer pensamiento siempre va a ser un pensamiento automático negativo, ¿ya? Y la característica de este pensamiento, la misma palabra lo dice, que de verdad que es negativo. O sea, en este pensamiento yo me hago pebre, por así decirlo. Me ataco mucho, me culpabilizo mucho. Pero es súper importante trabajar este pensamiento racional y se puede hacer, ¿ya? Se puede cambiar la interpretación de las situaciones que yo voy viviendo, ¿ya? Voy bien, voy muy rápido, se entiende, ¿todo bien? Ya. Entonces, ¿cómo aplico el modelo ABC en un duelo? Yo les quiero presentar a este caballero. Este caballero es Víctor Frank. Él es neurólogo, psiquiatra y filósofo austriaco. Él es judío y él estuvo en un campo de concentración, ¿ya? En septiembre del año 1942, él, su esposa y sus padres fueron deportados a un campo de concentración y él desde 1942 a 1945 estuvo en 4 campos de concentración, incluyendo Auschwitz, que es conocido el peor campo de concentración que hubo que hubo en ese tiempo, ¿ya? Es un campo de exterminio. ¿Por qué les quiero presentar a Víctor Frank? Porque Víctor Frank escribió un libro que se llama El hombre en busca de sentido, y él lo escribe en 1946, o sea, un año después de haber sido liberado. ¿Y qué es lo que plantea Víctor Frank? Él en este libro habla de su experiencia en el campo de concentración, pero él intenta, como neurólogo y psiquiatra, entender qué pasaba por la mente del soldado y qué pasaba por la mente del prisionero, ¿ya? Y bueno, él tras la liberación pasó varias semanas en Múnich tratando de indagar quiénes de sus familiares habían sobrevivido. Víctor Frank tiene una característica porque él, como ya era reconocido en ese entonces, se le dio la oportunidad de él con su esposa poder viajar a Estados Unidos para refugiarse en ese entonces. Él se negó porque él se quería quedar con sus papás, que eran adultos mayores. Él cuando llega al campo de concentración, ese mismo día pierde a sus padres, ¿ya? Y pierde a su esposa. Su esposa tenía 23 años y estaba embarazada. Quienes conocen qué pasaba en estas instalaciones, eh, cuando ellos llegaban en estos trenes de carga, los hacían ponerse en 2 filitas, ¿ya? Que era a la izquierda y a la derecha. Lo que ellos no sabían, que una de estas filas los llevaba directamente a una cámara de gas, donde morían automáticamente, y la otra era donde ellos tenían trabajos forzados y estaban prisioneros en estos campos de concentración, ¿ya? A los niños, a los bebés, a los niños, a las mujeres embarazadas y a los adultos mayores, automáticamente eran los candidatos en esta fila que los llevaba a la cámara de gas, ¿ya? Por lo tanto, lo más probable es que él el mismo día que llegó al campo de concentración perdió a su familia, ¿ya? Él esto lo sabe tras la liberación, ya indagando quiénes habían sobrevivido, él fue el único que sobrevivió. Y en el campo de concentración les quitaban su ropa, la ropa que andaban trayendo, les quitaban las pocas pertenencias que podían llevar y le pasaban un uniforme, los marcaban y le ponían acá, en la muñeca les marcaba un número, que era su número de identificación. Entonces ellos perdían todo, perdían identidad, perdían familias, perdían pertenencias, perdían todo. Y él tiene una filosofía bien bonita, que él plantea que al hombre se le puede arrebatar absolutamente todo, menos una de las últimas libertades que tiene la persona, que es la capacidad de elegir cómo yo quiero enfrentar la situación de adversidad,
¿ya? O sea, a mí me pueden arrebatar todo, me pueden arrebatar mi familia, me pueden arrebatar mi identidad, eh, me pueden quitar mi casa, me pueden quitar absolutamente todo, menos mi capacidad de elección de cómo yo me quiero tomar esa situación, ¿ya? Y él plantea esta frase que es bien bonita, por lo tanto nosotros tenemos esta libertad humana de elegir, por muy adversa que sea la situación, cómo yo la quiero enfrentar, ¿ya? Por eso quise presentarles a Víctor Frank, porque muchas veces nosotros hablamos de personas que nos cuesta como, no sé, a mí me ayuda mucho como ponerle una cara, ponerle una historia y entender de que si una persona vivió una situación tan adversa, tan fuerte, entonces todos nosotros tenemos esa capacidad de poder salir adelante, ¿ya? Y acá, si nos vamos también a la Biblia, también hay una historia muy similar. Está la historia de Job, ¿ya? Eh, a Job también era un hombre muy próspero, muy justo, y la Biblia cuenta en su historia, que es el libro de Job, cuenta que él también perdió todo, perdió riqueza, perdió salud, perdió a sus hijos, tenía 7 hijos, si no me equivoco, los perdió a todos el mismo día. Y Job habla precisamente del sufrimiento, del duelo, de la fe. Y a través del dolor que experimentó Job, acá también se plantean muchas preguntas acerca de la justicia, la razón del sufrimiento, pero al finalizar la historia de Job, Job es restaurado, ¿ya? E incluso recibe bendiciones mayores a las que había perdido, ¿ya? Por lo tanto, la historia de Job y la historia de Víctor Frank también nos recuerda que el duelo es parte de la vida, que es válido también cuestionarse, ya no se sientan malos y malas personas si en algún momento la fe se ve quebrantada, si me cuesta salir adelante, porque todos nosotros hemos experimentado el dolor, ¿ya? Por lo tanto, es súper importante, bueno, si tienen una Biblia, los invito a leer el capítulo de Job, el libro de Job, perdón, porque de verdad que aborda muy bien el tema del duelo, ya el tema de las pérdidas, de este cuestionamiento que yo le hago también a Dios, y también cómo Dios al mismo tiempo también me va bendiciendo, ¿ya? Que Dios no es indiferente a mi dolor. Y acá hay un extracto que a mí me gusta mucho, que cuando viene el diablo a intentar como decirle a Jesús, a Dios, perdón, como, ya, pero quítale a sus hijos, te apuesto que va a renegar en contra tuya, ya, pero quítale su riqueza, te apuesto que ahí sí va a renegar en contra tuya. Dios permite que el diablo ataque todas las áreas de la vida de Job, pero le dice que lo que menos puede tocar es su corazón, ¿ya? Ahí uno se da cuenta de que Dios puede permitir que nosotros vivamos experiencias injustas, experiencias dolorosas, pero Él nos ofrece este consuelo, Él ofrece que nuestro corazón no va a ser dañado en esta experiencia. Y eso es súper importante que lo podamos interiorizar. Y bueno, ¿cómo puedo darle yo un nuevo significado a mi duelo? Ya es súper importante plantearnos esto. Y bueno, el modelo que yo les explicaba anteriormente, este modelo ABC, situación, pensamiento y consecuencias, yo lo trabajo a través del registro de pensamiento. Por lo tanto, este es como el ejemplo que yo les pido a mi estudiante. Esto es como un bachillerato, ¿ya? Yo les pido que tengan un cuadernito. Todos nosotros hemos jugado el bachillerato, ¿verdad? Donde uno anota como país o ciudad, nombre, apellido, color, y uno va jugando ahí con las letras. Esto es muy similar, si quieren le pueden sacar una fotito, si quieren lo pueden anotar, si es que ustedes lo quieren hacer en sus casas, pero en un cuadernito vamos a poner en un cuadrado la situación, ¿ya? Vamos a poner el pensamiento, mi primer pensamiento, vamos a poner la emoción que este pensamiento me genera, vamos a poner la conducta que también este pensamiento me genera, y en el último cuadrado vamos a poner el pensamiento alternativo, el pensamiento racional. Entonces, acá tengo un ejemplo. Todo el mundo está ocupado y voy a pasar la noche solo, sin ningún panorama. Mi primer pensamiento es que nadie quiere salir conmigo, es que estoy desperdiciando mi vida, es que a nadie le importo. A todos nosotros nos ha pasado esto en algún momento, ¿verdad? Que vemos que, no sé, por ejemplo, los que tienen redes sociales, revisan redes sociales y todos salieron con sus compañeros de trabajo, con sus amistades, están celebrando un cumpleaños, y yo estoy en la casa, solo, sin panorama,
me da tristeza, me da rabia, me da frustración. Y mi conducta es que me quedo en la casa sin hacer nada. Empiezan las rumiaciones de los pensamientos negativos, que no sirvo para nada, que nadie me quiere, que yo estoy para todo el mundo y nadie está para mí. Pero es súper importante, lo que yo les decía, la situación a lo mejor no la puedo cambiar, pero si yo tengo un pensamiento diferente, la emoción y la conducta cambia. Si yo después de regularme y tratar de buscarle un pensamiento racional, yo puedo decir, ya, a lo mejor estoy sola en mi casa, pero esto a todo el mundo nos ha pasado, a todos nosotros nos ha pasado que en alguna vez nos quedamos solos en la casa. Y quizás esta es una buena ocasión para hacer algo que me gusta. A lo mejor puedo descansar, dormir tempranito. Si no tengo sueño, bueno, pongo una película, me encargo una comida rica. Eh, por ejemplo, a mí me pasa que a mí no me gusta comer sola. Ya no me gusta estar en la mesa comiendo sola. Me carga, me carga, me carga. Y cuando me tocaba comer sola, me preparaba algo que me gustaba. Por ejemplo, cuando mi esposo salía a jugar a la pelota y yo quedaba sola en la casa, ahí en ese entonces no estaba nuestro hijo, yo sagradamente me picaba una papita y me la hacía frita, que me encantan las papitas fritas. Y esa era una instancia para mí tener un momento agradable, ¿ya? Por lo tanto, en vez de estar ahí como, si yo almuerzo sola, como poco, ¿ya? Porque como no me gusta, no me da apetito. Entonces ahí buscaba un panorama para que me pudiera dar apetito, pudiera comer bien y no estar así como, pucha, estoy aburrida, pucha, que comiendo de mala gana. Entonces me pelaba una papita, me hacía una papita frita y ahí era mi mejor once. Ya, otro ejemplo, ya, fallece una persona querida. Este es mi primer pensamiento, es que me siento solo, no puedo seguir viviendo, me siento vacío. Emocionalmente estoy muy ansiosa, estoy muy preocupada, estoy triste, estoy con miedo, estoy con angustia. Mi conducta es que me aíslo de las personas, tengo dificultades para quedarme dormida. Pero ¿qué pasa si a este duelo yo le pongo un pensamiento alternativo, le pongo un pensamiento racional? Me puedo dar cuenta de que a lo mejor no estoy vacío, estoy lleno de recuerdos de la persona fallecida. Yo ahora venía de una intervención que tuve que hacer en la universidad, porque lamentablemente falleció un estudiante y, y cuando iba hablando con sus amigos, todos ellos tenían un recuerdo. Me comentaban que le gustaba mucho la pizza, entonces cada vez que sienten el olorcito a pizza se acuerdan a él, que el niño era muy simpático, muy bueno para la talla, entonces cuando se contaban ahí una anécdota todos se reían, que le gustaba un equipo de fútbol, eh, que tenían no sé, que a veces estaban entrenando juntos y de repente miraban para el lado y este niño estaba bailando, entonces como que todos se reían, hablaban de la última instancia donde compartieron, que fue en una completada. Entonces yo le hago este mismo alcance, le digo, si se dan cuenta, si hay un vacío físico, porque lamentablemente la persona ya no está, pero estamos llenos de recuerdos, o sea, la persona nos deja una marca tan grande que nosotros estamos llenos de estos recuerdos, de estas sensaciones, de estos olores. Por lo tanto, esto es la mayor prueba de que tuve un vínculo con la persona, ¿ya? O con la situación. Entonces, es súper importante entender que por muy adversa sea la situación, yo siempre puedo darle otro pensamiento, siempre puedo darle otro significado. ¿Ya? Por lo tanto, si ustedes quieren hacer este ejercicio en la casa, háganlo, ¿ya? Como les comento en un cuadernito, así como tipo bachillerato, ponen las líneas, situación, pensamiento, emoción, conducta y pensamiento racional, ¿ya? Este pensamiento racional es súper importante, igual que ustedes sepan que no llega de manera automática, hay que trabajarlo, cuesta. Ya a veces pueden pasar días en que yo no pueda verlo un pensamiento racional, pero es lo que les comento. No es la situación la que define cómo yo lo voy a vivir, es mi pensamiento, es cómo yo interpreto la situación. Y esto, como yo me he conectado en otras clases de este seminario, es algo que se ha hablado en todas las clases, ya que mi pensamiento es el que me condiciona, mis creencias son las que me condicionan, no la situación. Y bueno, acá también les quiero dar dos ejemplos de que efectivamente sí se puede resignificar el duelo.
La primera es Paulina del Río. Ella en el 2005 enfrentó el suicidio de su hijo mayor. Ya él tenía 20 años cuando se suicidó. Ella actualmente tiene 2 diplomados en psicología que los estudió después de esta pérdida. Y ella es presidenta y fundadora de la Fundación José Ignacio. Esta fundación lleva el nombre de su hijo mayor, en la cual en los últimos 16 años esta fundación se ha dedicado a acompañar, escuchar y ayudar a miles de jóvenes y adultos que se encuentran con riesgo de suicidio, ¿ya? También esta fundación hace capacitación en colegios y universidades. A mí, yo tuve la suerte de que ella me hiciera una de las capacitaciones en torno a la prevención del suicidio en ONG y hace acompañamiento a sobrevivientes de personas que han perdido a alguien por suicidio, ¿ya? Ella tiene una frase que dice que hablar de suicidio es salvar vidas. Por lo tanto, acá si ustedes se dan cuenta, hay un resignificado. Ella a través de una pérdida muy dolorosa como es el suicidio, más encima de un hijo, ella se dijo, ¿qué hago con esto? Entonces ella cuenta que ella en grupos de Facebook se empezó a unir en grupos de personas que hacían grupos, por ejemplo, que tenían ideaciones suicidas, que estaban con diagnóstico de depresión, y ella empezó a dejarles mensajes, así como, hola, yo soy Paulina, soy mamá, si no tienes con quién hablar, yo te puedo escuchar, y empezó a recibir millones y millones y millones de mensajes de jóvenes y adultos que estaban con la ideación de atentar contra su vida. Y ella ahí empezó a crear esta fundación para que ellos pudieran tener apoyo, pudieran tener ayuda. Y yo creo que la cantidad de vidas que ha salvado esta mujer es impresionante. ¿Ya? A través de su dolor, ella hizo un trabajo de resignificación. Y acá también tenemos a Susana. Ella en 1986 perdió a su hijo de 5 años, a su niño, por una reacción alérgica a un líquido de contraste, ya que fue inyectado mientras él se iba a someter a un examen médico y era por una cojera, o sea, el niño tuvo una reacción alérgica, por lo tanto, el fallecimiento del niño no fue por una condición médica, fue por un error médico, ¿ya? Ella es periodista y escritora y ella escribió un libro autobiográfico que se llama Un hijo no puede morir. Es un libro muy bonito. Si ustedes están interesados en este tema del duelo, yo les recomiendo que lo lean. Y este libro también habla de que es posible recuperarse de la pérdida de un hijo, ¿ya? Es posible volver a ser feliz después de una muerte. Y en este libro ella ofrece consejos para tener un duelo positivo, tener un duelo saludable. Y que el duelo también es una experiencia, lo que yo les comentaba al principio, es una experiencia vital que te muestra lo esencial de la vida o te destruye. Y ella se moviliza en esto que es una experiencia hermosa también y que a pesar del dolor de la pérdida. Por lo tanto, es lo que les comento, o sea, un duelo, por muy difícil que es, el duelo siempre se puede resignificar y nosotros siempre podemos hacer algo con esto. Ya podemos ayudar a un otro, podemos ayudarnos a nosotros mismos. Por lo tanto, por muy adverso que sea todo, nosotros siempre vamos a poder ayudarnos. Y bueno, para finalizar, es súper importante entender que el duelo no nos hace imperfectos, que sufrir por el duelo no nos hace imperfectos, sino todo lo contrario, nos hace humanos, ya es parte de nuestra vida. eh, entonces es súper importante que nosotros intentemos respetar nuestro duelo, intentar respetar el duelo del otro, ya, porque a mí me pasa mucho que mis estudiantes llegan y me dicen, pero es que mi mamá me dice que ya, que deje de llorar, que ya pasó tiempo, que deje descansar a la persona, y que yo lloro por mi pérdida no significa que la persona no está descansando, no significa que vaya a ser peor, lo peor es no tratarlo, lo peor es no hablarlo, ¿ya? Por lo tanto, es súper importante que si nosotros tenemos un duelo que no se ha trabajado, un duelo reciente, que lo podamos hablar, que podamos buscar ayuda en nuestras personas significativas, en nuestras familias. Si la familia no está disponible, busquemos ayuda profesional, ¿ya? Pero es súper importante que tratemos el duelo, ¿ya? Aunque usted diga, pucha, pero es que esto pasó hace 10 años atrás, hablemoslo, o sea, si usted siente que es importante, si usted siente que todavía le duele, es algo que se tiene que tratar, ¿ya? Así que eso ha sido mi presentación. Perdón si hablé muy rápido, espero que se haya entendido, pero igual quería dejar un espacio para ver si alguien me quería hacer una pregunta, hay algún tema que quieran
o alguien quiere completar con algo más. Entonces, igual me gustaría como escucharlos a quien quiera, obviamente. Disculpe, una Dígame. consulta. Dígame. A ver, yo puedo entender que hay, o sea, o sea, hay duelo y duelo, o pérdidas y pérdidas, como lo que señalaba acerca de un hijo, o Claro. un menor de 5 años, o sea, eso ya creo que es el colmo, o sea, una de las cosas más difíciles de superar en la vida. Pero si un duelo X se transforma patológico permanente por más de 30 años, Ujú, eh, y- pero, pero no es consciente, no es consciente, yo no es que ya en la vida yo me levanto y piense, yo llame, busque a esa persona, me ataca durante la noche. ujú, Mientras yo duermo y sin haber tenido ninguna nada que me hubiese inducido a que, claro, como tú te pusiste a escuchar, no sé, la música, esto, te creaste un ambiente que obviamente en la noche te dio por soñar con tal o cual persona. Cuando nada de eso ocurre, pero irremediablemente, por ya 30 años. No digo que todos los días, pero es muy permanente, al menos 3 veces a la semana, 3 o 4 veces. Y sufro, o sea, sufro, me han llegado a despertar en mi cama porque yo estoy gimiendo, estoy inquieto, saltando. Entonces, creo que esto no, ya no es, o sea, no hay cosa que no hay un problema que dure 100 años ni nadie que lo aguante, digamos. mm, Pero 30 años creo que ya es bastante. mm, entiendo. Sí, es súper importante entender que obviamente uno tiene que tratar el duelo, ya si efectivamente todavía no se ha sanado es porque la herida todavía está, ¿ya? Yo siempre pongo el mismo ejemplo a mis estudiantes. Si yo tengo una herida grave, eh, y yo no voy al médico, yo no voy a curaciones, ¿qué va a pasar con esa herida? ¿Va a sanar normal? No, ¿verdad? Se puede infectar, puede cicatrizar de una manera que no va a ser saludable, puede incluso hasta tener repercusiones mucho mayores, o sea, una herida que se infecte, toma todo, ¿verdad? Mm. Entonces, yo lo que tengo que hacer cuando tengo una herida es ir a que me sane la herida, ¿verdad? Ir a curaciones, por muy doloroso que sea, pero me tengo que enfrentar a eso. Si este Y duelo ha sacar la durado costra. tanto, ¿cómo? Y sacar la costra. Claro. Si este duelo ha durado tanto, es porque la herida todavía está abierta, todavía no se ha sanado. Entonces, ahí yo, Francisco, lo invito obviamente a que pueda buscar apoyo profesional, pueda verbalizarlo, pueda también buscar, no sé, lo que yo les comentaba al principio, o sea, si usted cree algo, pertenece a alguna iglesia, asistir a la iglesia eh, y empezar a verbalizar. Yo siempre señalo que las emociones, bueno, acá es como para otra clase de educación emocional, pero las emociones son como energía. Si yo hoy día tengo una pena y no la lloré, no significa que esa pena pasó. Esa pena se quedó acá dentro mío. Entonces, tarde o temprano, esta pena va a llegar a mí. ¿Ya? Y acá a todos nosotros nos ha pasado que de repente nosotros decimos, uy, ando llorando y no sé por qué estoy llorando. Ahí está la pena acumulada que a lo mejor hace una semana atrás no lloré, no me permití llorar. ¿Ya? Entonces, súper importante entender que yo la emoción la tengo que vivir. Si este duelo, insisto, ha durado tanto, es porque lo más probable es que no le ha dado el espacio al duelo para sanar. Ya no se ha conectado realmente con este dolor. Y mientras yo Aunque no más sea, huir, perdón, perdón, aunque no sea consciente, no sea en mi diario que hacer, aunque yo viva feliz en mi día a día, haga todas las cosas que necesito hacer y soy absolutamente funcional, pero llega la noche y me atrapa. Es como eso, como que me atrapa y yo, insisto, no es que haya tenido algo que me haya dado algún indicio para poder revivir el duelo o algo, simplemente me llega, no tengo
un clic que me haga, un botón que yo active, digo, ya hoy día voy a soñar con esta situación que ocurrió hace más de Mm. 30 años. Y por eso le comento, igual depende mucho de los recursos que usted tenía en ese entonces, ¿ya? Por ejemplo, pasa mucho que cuando hay un niño y un adolescente que tiene un duelo, sobre todo los niños, por ejemplo, que el duelo como que les llega después, ¿ya? A mí me pasó que tuve una paciente en algún momento que ella perdió a su mamá muy jovencita, muy niñita, y resulta que ahora en su adolescencia vino este duelo, ¿ya? Entonces el papá me decía, pero es que yo no entiendo por qué ella cuando mientras velábamos a la mamá, eh, ella andaba jugando, andaba saltando, estaba jugando con las primas, entonces yo no entiendo si en ese minuto no le afectó. Claro, en su mentalidad de niña todavía no asociaba lo que era un duelo, entonces cuando uno crece, cuando uno va teniendo experiencias, ahí es donde viene de nuevo el duelo, porque ya soy consciente de lo que me está pasando. Pero insisto, Francisco, o sea, si está todavía presente, no es necesario que haya un evento gatillante para que lo despierte, porque ya está. ¿Ya? Y ahí yo la invitación que le hago es que de verdad pueda buscar apoyo profesional, ya a través de un psicólogo, para que puedan trabajar en torno a ese vuelo, ¿ya? Y vea por qué todavía, a pesar de los años, sigue repercutiendo, Ujú. ¿ya? Muchas También gracias. un apoyo adicional, Francisco. Nosotros tenemos un 3% de nivel de conciencia, un 7% de subconsciente y un 90% de inconsciente. Así que en realidad el hecho que esté en tu subconsciente no necesita un gatillo específico, puede aflorar al consciente en algún momento determinado cuando tú no controlas. Y esa es en la etapa del sueño. Y por eso que necesita ser tratado. Y ahí yo te recomiendo a la Noemí, que trabaja muy bien esa área. Voy a darle la palabra a Lidia de Rancagua. ¿Les parece bien? Sí. Hola, disculpen no haber prendido la cámara antes, no podía prenderla, pero qué bueno que la puedo prender ahora en esta parte. Quiero contar un poquito mi experiencia, cortito. Quiero decirle a Francisco que yo viví exactamente lo mismo que él vivió, está viviendo. Yo perdí a mi mamá hace 9 años y tenía esta misma situación de sueños que me despertaba llorando, lo mismo, despertaba gimiendo y me puse en tratamiento con un profesional, me enfrenté a esta situación, me enfrenté porque ya tenía la edad para enfrentarme, porque a veces uno eh, deja pasar muchas cosas y no enfrenta esas situaciones personales, piensa mucho en los otros y no piensa en uno. Y yo quiero decirle que de verdad esto que ustedes recomiendan, Noemí, el doctor Elías, yo lo hice y me puse en un tratamiento. Bueno, yo este año, el año pasado fue que me puse en tratamiento, estuve con licencia por esta situación y yo doy gracias a Dios primero porque lo he superado. Ya no están los sueños, ya no se me repiten esos sueños, los que tiene Francisco, ya no los tengo. Ya no era mi mamá, ya no sueño con mi mamá, yo siempre soñaba con ella y llorar y verla en todas las situaciones. Y era algo lo mismo que él dice. Yo no estaba pensando en ella. Yo tengo una familia feliz, tengo un ministerio con mi esposo, tengo un trabajo que amo, tengo todo, como dice él. Pero estaba eso ahí, que no lo había enfrentado. Y me puse en manos de profesionales y vuelvo a decir gracias a Dios porque lo he superado. Ya no hay sueños. Era todos los días, como dice él, 3 veces en la semana, llorar, gemir, pero ahora ya no está. Así que yo quiero compartirle esto a Francisco, especialmente que él está viviendo lo mismo. Yo lo viví, Francisco. Exactamente lo mismo que usted está contando. Exactamente lo mismo. Pero puedo decir ahora que bueno, me puse en manos, Dios me ayudó y también los profesionales que me puse en sus manos también me ayudaron y ha sido de mucha bendición para mí. Sigo en tratamiento, sigo en mi tratamiento, no lo voy a dejar. Y esto que ustedes están dando, doctor Elías, también me ha ayudado mucho, mucho. Eso quería compartir mi experiencia.
Gracias, Lidia, de todo. Con mucho cariño lo compartimos. Yo estoy hablando también por Noemí, porque en realidad entregar el conocimiento que ella tiene, lo agradecemos de todo corazón. ¿Qué tal si le damos un aplauso a ella por lo que hizo? Mm, Porque realmente se merece Gracias. todo un aplauso de todos nosotros por ahí y mucho cariño de Parsaita, ¿ya? Yo quiero hacer un aporte en cuanto a lo pastoral. Desde el punto de vista pastoral, lo primero, Francisco, es que tenemos un retiro para ayudarte a sanar el corazón. Eso es lo primero que tienes que enfocarte. Va a ser el 2 de mayo. Y ese retiro 2 de mayo vamos a tratar el pensamiento tormentoso, duelo, trauma y todo lo demás. Te vamos a ayudar a sanar el corazón, pero también es conveniente que te acerques y converses. Eso es lo más importante. Y luego, si puedes conectarte con la Noemí, ella es una excelente profesional, te la recomiendo, pero aparte de eso, tienes que sanar en tu corazón no solo del duelo, de todo lo negativo que hay en él. Recuerda que lo negativo no tendrá nunca más poder que el que tú le das, y si tú le das poder a lo negativo, se va a apoderar de ti. Las emociones no son malas ni buenas. Cómo reaccionamos con las emociones hace la diferencia. Y si usamos la razón o la emoción no es inteligente, por lo tanto no te puede gobernar. El pensamiento, la fe, la razón, sí, pero la emoción es un pésimo gobernador. Así que como consejo, empezar a hacer crecer la fe, la razón y la inteligencia es fundamental. La emoción es traicionera y el corazón del hombre es realmente traicionero, hacia sí mismo incluso. Uno se traiciona a sí mismo, uno mismo se quita la paz. Bueno, tres consejos que les quiero dar como para la parte pastoral, que a mí me ha funcionado muy bien. Una de las cosas que más cuesta es la aceptación, que es el paso final de los 5 pasos que mencionaba Noemí, ¿no? Y la aceptación eh, tiene la parte de racionalización cuando yo hago una simple oración. Mira, todo esto tiene que ver con Sion, hizo rima, no tengo idea cómo rimo, pero espectacular. Pero la aceptación ocurre cuando yo hago una oración de aceptación de la voluntad de Dios. Dios, no entiendo por qué te lo llevaste, pero sabes que acepto tu voluntad y acepto que tú tienes un plan mejor para esa persona. Acepto que tú allá en la otra vida lo tienes mucho mejor que yo en esta. Por lo tanto, sé que esa persona está mejor que yo, pero me cuesta vivir sin la persona, Señor. Así que Señor, entiende mi dolor, pero acepto tu voluntad. Y cuando uno empieza a aceptar la voluntad de Dios y se da cuenta que Dios tiene el plan perfecto de Dios para el hombre, es que el hombre finalmente, cuando aceptó a Cristo, finalmente se vaya al Edén con Jesucristo, se vaya a lo que queremos, siempre hemos querido, a estar sin el mal, sin nada malo. Por lo tanto, la partida de la persona, la muerte, no es un evento negativo, es el paso de una vida terrenal a una vida absolutamente gloriosa. Por lo tanto, la muerte no es más que la transformación de un estado físico a un estado completamente espiritual. Y para los que tenemos fe, como dice Noemí, la esperanza es mayor que el duelo. Eso no significa que no me duela, pero al final el duelo se supera mucho más fácilmente cuando yo tengo fe y logro aceptar la voluntad de Dios sin tratar de negar a Dios, porque créanme, Dios uno puede querer negarlo, pero eso no significa que deje de existir. Dios sigue existiendo, te guste o no te guste, da lo mismo, Dios es el que está ahí. Por lo tanto, la oración de aceptación de la voluntad de Dios es fundamental para poder lograr superar parte de este duelo. Recuerden que la aceptación es la etapa final y se puede lograr a través de una oración de aceptación de la voluntad de Dios. ¿Ok? Número 1. Número 2, aprender a vivir sin esa persona. Ese aprendizaje de aprender a vivir con esa persona, si yo tengo que atravesar por el valle de la soledad, de la sombra o de muerte, yo prefiero hacerlo acompañado de las personas que me aman. Por lo tanto, rodearme de gente que es buena, que quiere y que me inspira fe, que me inspira amor, por supuesto que va a hacer que este duelo sea mucho más tolerable. Y la tercera parte es el reenfocar. Reenfocar significa todo ese espacio del corazón que yo le tenía a esa persona, que cuando parte esa persona me deja un vacío, yo ahora a ese espacio voy a dárselo
a una persona que esté viva y el amor que le tengo a la otra persona la voy a amar espiritualmente, ya no con ese espacio que ocupaba en mi corazón, sino que la voy a amar espiritualmente, porque ya sé que ella es espiritual o él es espiritual y está en otra vida mejor que esta. La esperanza que tenemos aquellos que tenemos fe es tan abrumadoramente eficaz que en realidad hace que el duelo sea tolerable. No te va a quitar el duelo, pero lo hace tolerable. Por lo tanto, la fe juega un rol fundamental en el transcurso de este duelo y en cuánto va a durar el duelo. Ningún duelo es eterno. Aunque dure 30 años, no es eterno. La decisión de tomar la herida, irme a donde el que me va a hacer la curación, es una decisión activa. La decisión pasiva de mantener la herida ahí es continuar con un sufrimiento absolutamente innecesario, pero absolutamente innecesario. Por lo tanto, la decisión de ir a hacer la curación de la herida, que me va a doler, porque me va a doler, pero a pesar de que me va a doler, yo tomo la decisión activa de mejorar mi vida. De eso se trata este seminario, de una vida plena, absolutamente plena, porque no se olviden que el objetivo de este seminario es una vida abundante, ayudarles a ustedes a encontrar la vida abundante y una vida que realmente valga la pena vivir. Si no vamos a vivir en paz, no vamos a ser felices, ¿qué sentido tiene la vida? Ayudarles a encontrar la paz y la felicidad es el objetivo de esto. Y si tienen que pasar por un duelo y enfrentar la curación de la herida, por favor háganla luego. Tenemos un maravilloso retiro que vamos a hacer de sanidad interior y restauración de vidas el día 2 de mayo. Va a costar aproximadamente 50,000 pesos. Si logro conseguirlo más barato, alabado sea el Padre, pero por ahora es lo que está costando. Pero le aviso que junte las luquitas, porque en definitiva le va a ir espectacular. Porque si usted necesita sanar, no le haga el quite a la curación. Eso es lo primero. Lo segundo, no se olviden que vamos a empezar el taller del reino. El taller del reino, que es el miércoles mañana a las 7:30, es donde aprendemos, quiero que entiendan cómo funciona el mal comportamiento. Cuando alguien miente, miente por alguna razón. No crean que miente porque sí. Miente porque quiere salvarse de la situación negativa y claramente no está pensando en el largo plazo, en las consecuencias de la mentira, está pensando en el corto plazo. Entonces la recompensa del corto plazo la hace mentir a la persona y esa no le hace tomar conciencia del largo plazo. Pero cuando la persona toma conciencia de las consecuencias del largo plazo, ya deja de apreciar la recompensa del corto plazo. Si alguien tiene el micrófono prendido, por favor apáguelo, porque se escucharon. Ya, pero en esencia, cuando una persona entiende las consecuencias del largo plazo, entonces ya no aprecia las recompensas, entre comillas, del corto plazo. Voy a poner un ejemplo. Un esposo es infiel, va y le miente a la esposa porque no quiere vivir las consecuencias. En el corto plazo eso le funciona, pero en el largo plazo eso va a tener serias consecuencias y va a destruir su vida. La destrucción de su vida después le hace pensar, sabes que ya no quiero seguir mintiendo o ser infiel, porque las consecuencias, si no quisimos aprender de la sabiduría, tenemos que aprender de las consecuencias. Ahí sí. Ya, ahí sí, les bendigo ahí con sí. mucha paz, que Dios les dé mucha felicidad, mucha tranquilidad, tengan unos felices sueños, no sueñen con cosas que no, mejor hagan un buen sueño, oren antes de dormir, lean la Amén. palabra antes de dormir y Amén. concéntrese en eso, construya su vida, les deseo lo mejor, Dios les bendiga, adiós. Amén.